Hola, soy José Vicente Sáez, ingeniero de desarrollo I+D en IR Systems, y hoy os venía a presentar un concepto que se llama, bueno, yo le he llamado a la presentación Programa tu identidad, ¿no? Pero quería presentaros la idea de identidad dinámica y cómo hacer un acercamiento a esa identidad dinámica como programador, que creo que muchas veces el perfil de programador, sobre todo ahora, el de programador frontend, puede ser muy transversal en cuanto a los distintos equipos de diseño de una empresa, de una asociación o de lo que sea. Voy a presentaros en el ejemplo que me he basado, que es un caso de uso muy bueno, que es el de la Data Visualization Society. Es una asociación para la visualización de datos. Esta asociación nos interesa mucho en IR, por ejemplo, porque tenemos una plataforma que básicamente intenta entender datos muy complejos, hacer entender datos muy complejos a técnicos y no técnicos, ¿no? Por eso hemos tenido que hacer un esfuerzo muy grande y muy divertido de alguna forma de humanizar, digamos, toda esa información. Y eso que veis ahí es, como os he dicho, la forma que tiene la asociación de visualización de datos, y todos los puntitos que veis ahí son distintos logos, distintos emblemas de los usuarios, ¿no? Que se crean a partir de las aptitudes de cada uno y de alguna forma forman parte de la marca que quiere presentar esta asociación. ¿Y por qué os presento esto? Porque es tarea de los programadores el idear este tipo de identificación dinámica, ¿no? Hecha a partir de código y distinta información. Ahora os enseño un ejemplo, ¿no? Se forma a partir de un formulario que tú completas al entrar en la asociación, en el que tú especificas tus aptitudes, ¿no? Pues cómo se te da de bien la colecta de datos, cómo se te da de bien la purificación de lo mismo, la refinación de estos datos, cómo se te da de bien dirigir equipos de visualización de datos. Al final, cada persona es un perfil distinto, ¿no? Y vemos cómo se llenan estas gráficas y digamos que tendrá un factor orgánico y un factor random muy interesante, ¿no? Que puede crear una identificación distinta casi para cualquier perfil. Evidentemente no hay un identificador único porque puede haber dos personas con el mismo perfil, ¿no? Exactamente, pero es muy difícil de que se dé esa ocasión. Luego también en esta asociación un toque que le han dado, bueno, este sería el resultado final, ¿no? El resultado final de rellenar esas aptitudes. Por ejemplo, eso es una persona que tiene distintas aptitudes de colaboración en equipo, de colecta de datos y de diseño en sí, ¿no? De elegir colores, todo esto. Pero le dan un toque más allá, un puntito más, y también se basan en la ubicación en la que te encuentras, ¿no? Esto es una asociación global y puede haber gente de todas partes, ¿no? Por lo que, por ejemplo, si tú estás en España, te pondrán una línea vertical correspondiente a la situación de España, ¿no? Ahí este es el ejemplo con el mapa mundi. Y a continuación vemos la mía, ¿no? Esta es mi identificación como miembro de la Asociación de Visualización de Datos. Y veis que la línea, bueno, esas son mis aptitudes, que si vais a la gráfica de antes, a la slide de antes, veréis con qué se corresponde, y esa es mi ubicación, que es España. Al final creo que es un enfoque muy inteligente y muy orgánico que se le puede dar a los datos que está dándote la plataforma, y poder presentarlo de forma bonita o de forma útil. En este caso no se puede, a simple vista no se puede saber qué tipo de usuario es, ¿no? Pero aquí de alguna forma le han querido dar solo un enfoque más de diseño, en plan, para que quede bonito, ¿no? Habría otros casos más prácticos. Pero eso, os presento todo esto porque creo que es muy posible, por ejemplo, para el reto de la hackathon que tenéis este año, el recoger datos de una Smart City y darle una pensada sin necesidad de ser diseñadores, de cómo darle ese giro de tuerca para que no solo sea práctico e informativo, sino que también sea bonito y que identifique de alguna forma a la marca. En este caso no tenéis marca porque sois vosotros a nivel individual, pero si trabajaseis con
con una empresa, y si es este proyecto para una empresa, quizás os interesaría mantener la fuente, los colores de la marca, como el caso aquí, ¿no? Que son unos colores de la marca muy bien definidos, o alguna cosa así. Creo que es muy interesante que los programadores empiecen a interesar en este perfil, que colabore de alguna forma con los diseñadores. Y este es uno de los casos que más me gusta. Después también hay otros casos. Hay otros casos, como el de O, que bueno, lo que veis ahí, y esto es un vídeo que no os voy a enseñar ahora, pero es muy breve, y si accedéis a las diapositivas lo podréis ver, que es que se ha creado para cada empleado de esta empresa de diseño un logo que evidentemente, gracias a la fuente y gracias a los colores y gracias a la forma, identifica una marca única, pero que se ha creado, digamos, esa variación de forma gracias al espectro de voz de cada empleado, ¿no? Digamos que ellos graban su voz y el espectro de voz que genera esa forma es distinto porque todos tenemos una tonalidad distinta a la hora de hablar. Es muy difícil, en este caso sí que sería completamente difícil que cambiase. Es difícil de explicar esto con palabras, pero si queréis podéis ver este vídeo en las diapositivas, no lo voy a abrir ahora, lo podéis acceder ahí a YouTube y ver de qué forma lo han hecho, ¿no? Es muy interesante, y todo esto evidentemente se ha hecho con unas tecnologías que os enseñaré más tarde y con una colaboración entre el programador y el diseñador, ¿no? Bueno, este es un ejemplo que me gusta mucho, de hecho es en el que voy a hacer énfasis en esta presentación, porque es el sistema más simple y que también da mucho pie a la creatividad a la hora de hacer esto de la identidad dinámica y de la representación de datos de alguna forma. Es de la MIT, que es la Universidad Tecnológica de Massachusetts, y me gusta mucho esta universidad porque tiene proyectos y laboratorios, cada uno dedicado a una temática distinta, que se dedican a la intersección entre el arte y la tecnología. Es muy interesante. Y tiene a profesores que son bastante buenos. Y bueno, lo que veis son distintos logos, digamos, con digamos, el mismo patrón o la misma base para distintos departamentos, ¿no? Pongamos que veis esos 9 departamentos que hay ahí, ¿no? El A sería para una cosa y el B sería para otro, ¿no? Y después ellos, por ejemplo, las tarjetas de contacto o a la hora de hacer cualquier tipo de presentación o comunicado, ponen su logo como departamento, abajo en la descripción, en este caso sale Media Lab en todos, pero cada uno se corresponde a un departamento, ya os lo digo. Y me parece un enfoque muy, muy chulo. Ahora mismo, de hecho, lo han cambiado, ya no es así, esto es de hace 3 años o 4, pero se siguen basando en un sistema de grid que aún diferencia un poco más los departamentos. Esto es, en este caso sí que era más bonito que práctico, pero han seguido con esta técnica, lo han mejorado y ahora son mucho más identificables cada departamento, usando técnicas parecidas. También tenéis un vídeo ahí al que podéis acceder y explica cómo lo han montado, en qué se han basado y bueno, van un poco más allá. Así que ya paso a los grids. Esto es lo que os he hablado de la cuadrícula, al final con más o menos puntos o más o menos subdividido, pero la MIT se ha basado en un grid como este para hacer sus proyecciones y los puntos donde falca sus estelas de color, como habéis visto antes. Y es con el ejemplo que quiero que practiquéis si por ejemplo, vais a empezar a hacer sketches en este sentido, ¿no? Esto es simplemente para presentar que es una cuadrícula. Creo que todos lo conoceréis porque al final, como informáticos, seguro que habéis hecho alguna página web en la que habéis tenido que lidiar con el concepto de cuadrícula para organizar todo el contenido. Bueno, estos son ejemplos que han hecho garabatos, digamos, que ha hecho gente en su casa con las herramientas que os enseñaré luego, pero bueno, cualquier herramienta es válida. Pero bueno, son ejemplos que podéis ver, ¿no? Y este ejemplo muestra que hay casos mucho más orgánicos. Un grid no necesariamente tiene por qué parecer un grid. Esto sí que está basado en un grid, pero no lo parece. Y ya entender que esto da mucho juego. Por supuesto, no hay que quedarse limitado en los grids porque hay mucho más mundo allá, como el ejemplo que os he enseñado de la Asociación de Visualización de Datos y el de la agencia esta de diseño OH. Pero eso, que también los grids tienen su espacio. Este es el caso más famoso y el más simple de todos, que es el que podéis ver en GitHub, una plataforma súper conocida para programadores. No hace falta que lo diga. Y bueno, evidentemente está basado en grids, pero esto sí que es seco. Es muy sencillo ver en qué está basado, ¿no?
Han hecho una especie de random y después lo han pegado de forma simétrica al otro lado. Pero bueno, al final da una especie de identidad dinámica bueno, que es muy interesante y que bueno, en este caso hay un factor, habría que hacer los cálculos, pero que bueno, no es completamente al azar, ¿no? Es simplemente que hay muy pocas posibilidades de que dos usuarios tengan lo mismo, pero que ya le da ese toque, ¿no? Bueno, todo es empezar con una libreta, hacer unos cuantos garabatos y ver cuál te gusta más. Por supuesto, tu faena, no hay que olvidarse, es la de transmitir algún tipo de información en esta hackathon, quiero decir. No, hay algunos... Lo que os he enseñado hasta ahora probablemente solo era para hacer bonito, ¿no? Pero tenéis que darle ese giro de tuerca de para qué me sirve a mí este grid, para qué me sirve basarme en toda esta, digamos, sistemática para mostrar datos o para mostrar todo lo que queráis. Y bueno, es empezar eso, a hacer sketches y ver de qué forma pueden tener cabida. Es mejor empezar en papel, recomiendo. Y bueno, yo tengo un ejemplo que podréis ver, no sé si en el Slack o en cualquier otra plataforma, o me podéis pedir a mí directamente, al final dejo mi mail. Pero bueno, a mí me gusta mucho la tipografía y en este caso he querido hacer un ejemplo con cosas que identifiquen la marca de mi empresa, ¿no? Que es Nayan. En este caso veis una A, pero veréis que es distinto en el ejemplo, me lo podéis pedir. Y veréis que juego un poco, ahí, eso está estático, pero debería estar en movimiento cuando abráis el ejemplo. Y veréis como aun siendo un entorno que va cambiando, una imagen que va cambiando, la esencia de la marca o la esencia de la información que quiero enseñar se mantiene ahí, es perfectamente identificable. Y aún así le da ese toque orgánico y dinámico. Repito que este ejemplo me lo podéis pedir o lo podéis encontrar ahí, al igual que la diapositiva con los enlaces a los vídeos, porque es muy interesante para esta práctica y como veis se está basando en el sistema de grid. En esta imagen que es estática no lo podréis ver, pero en el ejemplo sí. Y bueno, ya pasamos a las herramientas. Yo recomiendo dos que realmente son lo mismo. Esta es P5 y la siguiente que os enseñaré es Processing. La diferencia de estas dos herramientas es simplemente el lenguaje de programación, porque P5 al final es una librería de processing para programar en JavaScript y luego Processing es en Java. O sea que los cambios simplemente van a ser los de la sintaxis las diferencias de sintaxis que hay entre Java y JavaScript. Yo sí que recomiendo para hacer prototipos usar P5 porque es en JavaScript, al final es mucho más sencillo, lo podéis hacer desde el propio navegador que tiene un editor P5 muy interesante. Y trasladarlo directamente a la web de forma muy sencilla en un canvas y por eso creo que para prototipar y para sacar resultados rápidos esto es mucho mejor, pero Processing es mucho más robusto, esa es la ventaja y lo podéis quizás trasladar a dispositivos mucho más, dispositivos que no tengan que ver con web. Esta es la idea de Processing, la de antes era la de P5 y el ejemplo del que os hablaba antes está en Processing. Pero lo vais a entender perfectamente. Además en la carrera tengo entendido que aprendéis Java, así que no será ningún problema. Pero eso, cualquier pregunta me la podéis hacer a mí directamente. Recomiendo darle un vistazo a uno u a otro, al final el conocimiento va a ser compartido, aunque conozcáis si conocéis cómo funciona P5 vais a saber cómo funciona Processing, excepto algunas diferencias respecto al lenguaje, pero que bueno, que creo que siempre es bueno aprender uno de los dos y va a ser información compartida, no estaréis perdiendo el tiempo, aprendéis el que aprendáis. Y bueno, eso es todo. Cualquier pregunta, que probablemente haya muchas, o cualquier recurso que os pueda proporcionar en cuanto a todo esto, me lo podéis pedir a mi correo o me podéis contactar de alguna forma directa, seguro, durante esta presentación. Y yo puedo extender todo este tema o enseñaros más casos de uso que existen y que son prácticos y seguro que os pueden ayudar en cuanto al proyecto de la hackathon.